Mi suegra me dijo, mi hija merece a alguien con más nivel, pero cuando perdieron su casa por deudas, fuimos nosotros quienes tuvimos que alojarlos, y mi esposa vio la verdad de su madre. Mi suegra siempre tuvo esa forma sutil, pasivo-agresiva y medio venenosa de dejar claro que yo no era suficiente para su hija, pero la primera vez que soltó, con todas sus letras, que su hija merecía a alguien con más nivel, me cayó como un putazo directo al orgullo. No fue un comentario aislado ni producto de un mal día, lo dijo con esa voz de señora que siente que el mundo le debe algo y que todos a su alrededor existen para sostenerla. Lo peor es que lo dijo mientras se comía las donas que yo había comprado y criticaba mi sala como si viviéramos en una casa de lujo y yo la estuviera decepcionando por no tener mármol en cada pared. Hasta mi esposa se incomodó, pero aún así intentaba defenderla porque toda su vida le había tocado ser la adulta del dúo madre e hija, la que calmaba, pagaba, arreglaba o soportaba. Mi suegra vivía en una casa que no podía pagar desde hacía tiempo, pero cuando su mamá te llama para pedirte un favorcito y tú ya conoces su historial, sabes que esa palabra significa que está otra vez hasta el cuello en deudas. Según ella, el banco había cometido un error y estaba a punto de quitarle la casa por no reconocerle unos pagos, lo cual sonaba tan ridículo que me costaba trabajo no reírme. Mi esposa, que todavía buscaba justificarlos por todo, quiso creerle. Yo ya estaba cansado de sostener a una adulta que no entendía la palabra responsabilidad, pero acepté ayudar una vez más con la condición de que revisáramos sus estados de cuenta. Ahí fue cuando todo se fue a la mierda, porque descubrimos que no solo no había pagado nada en meses, sino que llevaba pidiendo préstamos a lo estúpido, gastando como si los billetes se imprimieran solos y usando parte del dinero que mi esposa le había dado para cosas que claramente no eran esenciales. Cuando confrontamos a mi suegra, fingió sorpresa, luego fingió tristeza y luego fingió indignación. Dijo que nosotros éramos los que no entendíamos lo duro que era todo para una mujer de su edad y que yo, en particular, la estaba haciendo sentir humillada. Lo mismo de siempre. El desalojo llegó anunciado, así que no fue una sorpresa cuando mi esposa me pidió que por favor la dejáramos quedarse un tiempo con nosotros. Yo acepté, porque tampoco soy un monstruo, pero puse una condición clara, un mes, ni un día más, y ese mes debía usarlo para encontrar dónde vivir. Pensaba que quizá un límite firme la obligaría a hacerse cargo de su vida. Vaya ingenuidad. Llegó con tantas bolsas y cajas que parecía que pretendía instalar un mercado ambulante en mi casa, y desde la primera noche empezó a reclamar absolutamente todo, que el colchón estaba duro, que la alfombra picaba, que el aire acondicionado no enfriaba suficiente, que la comida estaba muy salada, que el perro ladraba demasiado. Después vino su comentario favorito: yo no estoy acostumbrada a vivir con tan poco espacio. Y ahí fue cuando supe que no era temporal, era una invasión. Lo que más me reventó fue escucharla una noche, mientras pensaba que no la oíamos, decirle a mi esposa que yo era mediocre y que ella merecía un hombre con aspiraciones. Alguien que si supiera mantener a una familia en todas las circunstancias y que no la tuviera viviendo al límite como si fuera una empleada a la que le pagan por horas. Mi esposa intentó frenarla, pero mi suegra siguió diciendo que ella solo estaba preocupada por el futuro de su hija y que yo era un obstáculo que tarde o temprano la iba a hundir. Me lo contó mi esposa temblando, diciendo que no sabía por qué su mamá hacía eso, que la amaba pero que a veces simplemente la volvía loca. Yo traté de no explotar y mantener la calma, pero ya estaba empezando a sentir que la señora estaba metiéndose demasiado en nuestro matrimonio. El punto exacto donde todo explotó fue cuando descubrimos que había intentado abrir una tarjeta de crédito usando datos de mi esposa, algo que yo sabía que era capaz de hacer, pero que aún así me tomó por sorpresa por lo descarado. No fue un error, no fue un malentendido, no fue un no sabía que eso estaba mal. Fue un intento directo de joder nuestro crédito porque según ella era lo justo, ya que ustedes sí pueden y yo no. Cuando mi esposa vio eso, se rompió por dentro. No gritó ni lloró de inmediato, simplemente dejó de defenderla. Me miró y dijo que necesitábamos hablar con un abogado para protegernos. Ahí fue cuando mi suegra hizo su berrinche más grande. Fingió que se ofendía porque estábamos exagerando, luego empezó a llorar diciendo que ella solo quería ayudar, y luego cambió a un tono más agresivo diciendo que nosotros éramos unos malagradecidos que se iban a arrepentir. Se fue de la casa casi aventando la puerta, diciendo que la estábamos dejando en la calle como si fuéramos unos monstruos. Pero el verdadero golpe vino unos días después, cuando una amiga de ella nos llamó para decirnos que ya no quería hospedarla porque también le debía dinero y la había metido en problemas con un préstamo informal que nunca pagó.
En medio de todo ese caos, mi esposa recibió una notificación del banco donde le informaban sobre otra tarjeta de crédito en la que aparecía como deudora solidaria. Una tarjeta que ella nunca había abierto. Una tarjeta que su mamá había solicitado falsificando su firma. En ese momento, mi esposa dejó de ser la hija que buscaba excusas y se convirtió en una adulta que veía a su madre con los ojos de alguien que finalmente entiende que hay personas que no solo destruyen su propia vida, sino que arrastran a todos los que pueden. Me pidió que la acompañara a cancelar todo lo que hubiera que cancelar y a comenzar el proceso para proteger su identidad porque mi suegra, en su desesperación, había llegado al punto donde ya no distinguía entre pedir ayuda y destruir a los demás para sobrevivir. Escribo esto porque estoy cansado, agotado de cargar con una señora que nos desprecia pero exige que la mantengamos, que nos insulta pero pide lealtad, que destruye todo lo que toca y aún así se cree víctima. No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero sé que ya no voy a permitir que esa mujer vuelva a cruzar la puerta de mi casa. Y lo más triste es que mi esposa, aun queriéndola, empieza a entender que a veces la única forma de sobrevivir es alejarse de la persona que más daño te hace. Actualización 1. Habían pasado unas cuantas semanas desde que mi suegra salió de la casa casi aventando la puerta, y aunque yo pensé que ese distanciamiento obligaría a mi esposa a respirar un poco y aclarar su mente, lo que ocurrió fue que entramos en una especie de silencio extraño, como si los dos estuviéramos caminando alrededor de un pozo que nadie quería mirar directamente. Ella no defendía a su mamá, pero tampoco se atrevía a decir en voz alta todo lo que realmente estaba pensando. Y yo trataba de no presionarla porque sabía que para ella era como desenterrar la verdad de una vida entera en la que siempre había existido la idea de que proteger a su madre era obligatorio. Aún así, el ambiente era tenso, con esas conversaciones cortas antes de dormir donde ella decía que estaba cansada, que no quería hablar de nada, que prefería dejar todo para después. Yo entendía el cansancio, pero también sabía que ese después estaba cada vez más cerca y que en algún punto tendríamos que enfrentar las consecuencias de lo que la señora había causado. El salto grande vino cuando mi esposa recibió una llamada del banco, no una de esas llamadas automáticas, sino una de un representante que quería confirmar información sobre la tarjeta de crédito que su madre había abierto con sus datos. Mi esposa tuvo que decir que nunca la había solicitado, que desconocía completamente el origen, que la firma no era suya, pero lo más fuerte fue escucharla decir con esa voz que no le conocía. Una mezcla entre enojo y vergüenza, que temía que su mamá hubiera usado su información otras veces sin que ella lo supiera. Después de colgar, se quedó sentada en la mesa, mirando fijamente un punto en la pared como si ahí pudiera leer una versión diferente de su vida, una donde su madre no la hubiera traicionado así. Le dije que la acompañaría a revisar todo, que hablaríamos con quien hubiera que hablar, pero lo que ella dijo me tomó por sorpresa porque no sonó a la mujer que siempre buscaba excusar a su mamá. Dijo que ya no sabía quién era su madre y que se sentía como si la hubieran usado desde que tenía memoria. Fue la primera vez que admitió algo así sin llorar. Para cuando fuimos al banco esa tarde, iba casi temblando, no por miedo al trámite sino porque era la confirmación oficial de que su madre había cruzado un límite que ya no se podía disfrazar ni suavizar. No tenía espacio para mentiras piadosas, ni para promesas vacías de que tal vez había sido un error. Los empleados revisaron las firmas, detectaron inconsistencias, compararon documentos y confirmaron lo que ya sabíamos: la solicitud estaba hecha con datos reales pero con una firma claramente falsificada. Le explicaron el proceso para proteger su identidad y bloquear cualquier intento futuro. Pero lo que detonó algo dentro de mi esposa fue cuando el gerente le preguntó si quería presentar un reporte formal por uso indebido de identidad. Ella se quedó en silencio, miró la carpeta, luego me miró a mí como pidiendo permiso, aunque no tenía por qué pedírmelo, y finalmente dijo que sí. Esa palabra cayó como un bloque de concreto entre nosotros. No era solo un trámite. Era una declaración directa de que su madre se había convertido en alguien de quien había que protegerse legalmente. Esa misma noche mi suegra reapareció, no en persona sino por teléfono, con ese tono melodramático que siempre usa cuando siente que la están perdiendo. Le dejó a mi esposa un mensaje larguísimo donde primero lloraba, luego la culpaba, luego decía que todo había sido un malentendido y después, cuando vio que nadie respondía, pasó a decir que nosotros la estábamos destruyendo, que ella solo había tomado lo que, según sus propias palabras, le correspondía porque había sacrificado toda su vida por su hija. Lo curioso fue que esta vez mi esposa no lloró, no respondió, no me pidió que la dejáramos volver a casa ni intentó justificar nada.
Simplemente apagó el teléfono y me dijo que estaba cansada de escuchar a su mamá hablar como si fuera víctima de todos. Era como si, de pronto, hubiera dejado de cargar con el peso de una responsabilidad que no le correspondía, aunque todavía no sabía qué hacer con la libertad que venía después. Unos días más tarde, mientras yo estaba en el trabajo, mi esposa decidió ir a enfrentar a su madre por su cuenta. No me lo contó hasta después, pero cuando llegó a donde su madre se estaba quedando con esa amiga a la que también le debía dinero, sucedió algo que rompió cualquier lazo emocional que quedara entre ellas. Mi esposa, según me dijo, no fue a pelear, sino a pedirle que dejara de usar sus datos, que dejara de buscarla, que dejara de manipularla. Lo que recibió de vuelta fue un discurso tan retorcido que me costó trabajo no ir a buscar a la señora ahí mismo. Mi suegra le dijo que ella no había hecho nada malo, que era injusto que su propia hija no quisiera ayudarla y que si había usado su información era porque la vida la había tratado tan mal que ya no tenía otra opción. De alguna manera encontró la forma de culparme también a mí, diciendo que yo le había lavado el cerebro a su hija y que siempre supe que no estaba a su nivel. Cuando mi esposa me narró eso, lo dijo sin un temblor en la voz, como si algo dentro de ella se hubiera apagado definitivamente. La amiga de la suegra, que estaba harta de sus dramas, tomó partido sin que se lo pidieran. Le dijo a mi esposa que su madre llevaba semanas hablando pestes de nosotros, que la había acusado de ser una desagradecida, que decía que yo la trataba mal, que inventaba cosas para quedar como víctima ante los demás. Mi esposa se quedó congelada porque esa amiga era una de las pocas personas que siempre la había defendido. Cuando terminó de contarme todo eso, mi esposa dijo que nunca había sentido una mezcla tan fuerte de rabia, tristeza y vergüenza. Creo que ese fue el momento en el que finalmente dejó de ver a su mamá como alguien a quien había que rescatar. El siguiente paso fue inevitable. Nos sentamos a revisar nuestras cuentas, nuestros documentos, nuestras contraseñas, todo aquello que mi suegra podía haber tocado sin que lo supiéramos. Yo fui haciendo una lista de cosas para cambiar, mientras mi esposa iba descubriendo pequeños rastros que la dejaban helada, un intento fallido de acceso a su correo, una solicitud antigua de préstamo que nunca entendió, un recibo extraño que aparecía en su historial. No pudimos confirmarlo todo, pero cada detalle sumaba a la sensación de que llevaba años metiendo mano donde no debía. Cuando mi esposa vio eso, fue como si le quitaran un velo de los ojos, uno que traía puesto desde niña. Al final, mientras organizábamos toda la documentación para el reporte oficial de fraude, mi esposa me dijo algo que no pensé que diría jamás. Dijo que estaba lista para cortar contacto por completo, que necesitaba recuperar su vida y que ya no podía ser responsable de los desmadres de su madre. No lo dijo llorando ni gritando. Lo dijo con la voz firme de alguien que al fin reconoce que no puede salvar a quien no quiere salvarse. Y aunque sabía que para ella era doloroso, también entendí que por primera vez en años estaba eligiéndose a sí misma. Ese fue el verdadero inicio del cambio, no cuando la suegra fue descubierta, ni cuando recibimos las notificaciones del banco, ni cuando se fue de la casa. Fue ese momento en el que mi esposa dijo que ya no pensaba seguir viviendo para corregir las consecuencias de una adulta que nunca aprendió a comportarse como tal. Y aunque todavía no sabíamos lo que vendría después, ahí fue cuando comprendí que la caída de su madre apenas comenzaba y que esta vez no íbamos a poner el cuerpo para amortiguar el golpe. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que mi esposa tomó la decisión, dicha casi en susurro pero con una claridad que no le había visto antes, de cortar todo contacto con su madre. Esa elección no borró de inmediato la culpa ni el conflicto interno que traía arrastrando desde niña, pero abrió un espacio nuevo en la casa, una especie de respiro que al principio se sentía extraño. Como si faltara un ruido constante que, por más molesto que fuera, se había vuelto parte del ambiente. Sin embargo, cuando uno apaga un ruido que estuvo encendido por años, no se queda el silencio absoluto, sino que aparecen ecos, recuerdos, dudas, intentos de justificar lo injustificable. Y aunque mi esposa parecía decidida, esos ecos todavía le daban vueltas por dentro. No lo decía directamente, pero yo la veía quedándose parada frente al fregadero o revisando 2 veces la puerta de la entrada, como si esperara que en cualquier momento su madre apareciera reclamando, llorando, exigiendo explicaciones o inventando una nueva tragedia para volver a entrar a la casa. Durante ese tiempo, la señora se mantuvo relativamente callada. No llamó, no mandó mensajes, no apareció de improviso, lo cual resultaba sospechoso para cualquiera que la conociera. Con ella, el silencio nunca significaba calma, sino que estaba preparando algún drama nuevo.
Ese presentimiento se confirmó una tarde en que el teléfono de mi esposa comenzó a llenarse de mensajes de números desconocidos. Ella no quería verlos, pero la notificación repetitiva la obligó a abrirlos. Eran capturas de pantalla enviadas por una prima que apenas veíamos, donde se podía ver a la suegra publicando en redes sociales un montón de historias donde se pintaba como víctima absoluta. Decía que su hija la había abandonado por culpa de un hombre controlador, que la habíamos dejado sin casa, que la habíamos puesto en una situación desesperada y que ella solo quería reconstruir su vida mientras nosotros la atacábamos y la queríamos ver destruida. También decía que estaba enferma, que tenía problemas serios de salud y que no sabía cuánto tiempo le quedaba, insinuando que su propia hija era una desalmada. Mi esposa, al leer todo eso, no lloró como antes, pero sí se quedó con esa expresión vacía, como quien ve una película que ya sabe de memoria y que aún así le duele porque conoce cómo termina. Lo peor no fue el contenido, sino ver cómo varias personas de la familia extendida le daban like a esas publicaciones o le escribían comentarios de apoyo, creyendo sin cuestionar la versión que ella presentaba, como si mi esposa hubiera sido una hija cruel y negligente toda la vida. Era una historia unilateral, exagerada y manipulada, pero también era una historia que mucha gente prefería creer porque encajaba con la imagen de mártir que mi suegra llevaba años fabricando. Mi esposa decidió bloquear todo, incluso a los familiares que estaban alimentando el drama. Dijo que no tenía energía para corregir a gente que no quería escuchar la verdad, y entendí que ese bloqueo no era una reacción impulsiva, sino parte de un proceso más grande donde por fin estaba poniendo límites. Aunque esos límites le dolieran. Mientras lidiábamos con esas publicaciones, apareció otro problema más tangible. Recibimos una carta dirigida a mi esposa donde se informaba sobre un proceso de revisión relacionado con un préstamo que supuestamente ella había solicitado el año anterior. No era una tarjeta de crédito esta vez, sino un préstamo pequeño, pero lo suficientemente serio como para requerir su firma, su historial y una confirmación legal. Mi esposa jamás había escuchado de ese préstamo y, al investigar, quedó claro que se trataba de otro uso indebido de su información. Esta vez no había forma de atribuirlo a un error del banco o un malentendido. Las fechas coincidían con una temporada en la que la suegra estuvo pidiéndonos dinero con la excusa de que estaba pagando arreglos de la casa. Era evidente que había intentado cubrir esa deuda con nuestros recursos, y como no se lo dimos, recurrió a lo que le resultaba más fácil, usar la identidad de su hija. Ese descubrimiento terminó por derrumbar cualquier resto de duda que pudiera quedarle a mi esposa. Fuimos nuevamente al banco, luego a la oficina correspondiente, y comenzamos el proceso de disputa. Lo más frustrante era que los trámites avanzaban lento, mientras los problemas se acumulaban rápido. Esa mezcla entre burocracia y daño emocional hacía que cada día fuera una especie de montaña rusa sin un solo tramo plano. Sin embargo, la actitud de mi esposa ya había cambiado, no actuaba desde el miedo ni desde la culpa, sino desde un enojo frío, cansado, firme, como quien por fin entiende que seguir permitiendo un abuso solo lo hace crecer. Unos días después, la amiga que había alojado a mi suegra por un tiempo llamó a mi esposa. Mi esposa dudó en contestar, pero lo hizo porque pensó que podría ser algo relacionado con los documentos que aún estábamos intentando rastrear. La amiga habló rápido, como si llevara intentando comunicarse desde hacía rato. Contó que la suegra ya no estaba en su casa porque, después de una discusión, la sacó. La señora le debía dinero, le había mentido sobre un supuesto depósito que estaba esperando y además trató de convencerla de que nosotros éramos unos monstruos que la habían abandonado sin razón. La amiga, harta, le dijo a mi esposa que la entendía, que nunca había visto a alguien manipular con tanta facilidad y que no pensaba volver a tener trato con ella. En otro contexto, estas palabras hubieran hecho llorar a mi esposa, pero en ese momento solo cerró los ojos y dijo gracias, como quien recibe una confirmación de algo que ya sabía. Poco después, la suegra reapareció, pero esta vez no buscando hablar con su hija. Lo hizo llamando a mis familiares, inventando historias sobre mí, diciendo que yo la había amenazado, que le había dicho que no valía nada y que había tratado de poner a mi esposa en su contra. Afortunadamente, mi familia no es ingenua y me conocen demasiado bien como para creer semejantes tonterías. Me avisaron de inmediato, y aunque me reí al principio, después me di cuenta de que esa estrategia no era producto del simple drama sino de una desesperación más profunda. La señora ya sabía que había perdido acceso a nosotros, así que estaba intentando romper cualquier apoyo externo que pudiéramos tener.
La tensión llegó a un punto máximo cuando recibimos una visita de un agente encargado del proceso de identidad porque había otra irregularidad. Esta vez relacionada con un intento fallido de apertura de una cuenta bancaria usando el nombre de mi esposa pero con una dirección que no coincidía con la nuestra. El agente no lo dijo con todas sus letras, pero dejó claro que, si seguían apareciendo incidentes, el caso podía escalar a algo más serio. Esa posibilidad hizo que mi esposa se pusiera blanca, no porque temiera por ella misma, sino porque no quería que esto se convirtiera en una persecución legal contra su madre. Yo entendía su miedo, pero también entendía que el límite ya había sido sobrepasado hacía mucho. Esa noche, mi esposa lloró por primera vez en semanas. No lloró por nostalgia, ni por querer arreglar las cosas, ni por extrañar a su madre. Lloró porque finalmente aceptó que su madre no iba a detenerse y que seguiría hundiéndose, llevándose a cualquiera que pudiera en el proceso. Me dijo que le costaba trabajo imaginar un futuro donde su madre no estuviera presente de ninguna manera, pero que sabía que ese era el único futuro posible si quería tener una vida tranquila. Yo la abracé, no con la intención de consolarla con promesas vacías, sino con la certeza de que habíamos cruzado un punto sin retorno. Lo que no sabíamos era que la situación estaba a punto de dar un giro más fuerte, uno que demostraría con absoluta claridad que ya no había nada que rescatar. Y aunque no lo buscábamos, la caída de su madre estaba por volverse inevitable, incluso sin que nosotros tuviéramos que intervenir más. Estábamos tan concentrados en proteger nuestra vida que no nos dimos cuenta de que ella ya había comenzado a destruir la suya sin ayuda de nadie. Actualización final. Habían pasado varios meses desde la última vez que tuvimos algún contacto indirecto con mi suegra, y para entonces mi esposa ya no vivía con esa tensión constante que antes cargaba como si fuera parte natural de su cuerpo. Era extraño ver cómo, poco a poco, se iba quitando capas de miedo y culpa, como si estuviera haciendo una limpieza profunda de todo lo que había heredado sin querer de la relación con su madre. No fue un cambio rápido ni perfecto, pero sí uno constante, y era la primera vez desde que la conocí que se permitía pensar en un futuro sin tener que estar siempre al pendiente de los caprichos o los dramas de su mamá. Aún así, había algo latente en el ambiente, una sensación de que la historia con su madre no había terminado del todo. No porque nosotros quisiéramos retomarla, sino porque el caos que ella misma provocaba seguía avanzando hacia su propio desenlace. Esa confirmación llegó una tarde en que recibimos una carta formal dirigida a mi esposa. El sobre no tenía nada alarmante a primera vista, pero al abrirlo nos encontramos con un aviso de parte de una oficina estatal donde informaban que estaban investigando un caso relacionado con múltiples intentos de fraude cometidos durante los últimos meses utilizando datos personales de terceros. Decían que se había encontrado un patrón y que una de las personas cuyos datos habían sido utilizados era mi esposa. No pedían una denuncia, porque ya estaba hecha por varias víctimas, pero sí solicitaban su testimonio para confirmar detalles que la ligaban como afectada, no como sospechosa. Ese detalle fue importante porque, en situaciones anteriores, el simple hecho de recibir correspondencia oficial ya la ponía nerviosa, como si en el fondo temiera que la situación pudiera dar un giro absurdo donde ella terminara pagando por los crímenes de su propia madre. Sin embargo, al ver esta carta, en lugar de entrar en pánico, respiró profundamente, se sentó con calma y dijo que estaba lista para participar en lo que fuera necesario. Fue un contraste enorme con la mujer que, meses atrás, apenas podía soportar leer un correo del banco sin que le temblaran las manos. El avance de la investigación nos trajo información que ninguno de los dos estaba buscando, pero que terminó de explicar muchas cosas que venían acumulándose desde hacía años. Resultó que mi suegra no solo había usado la identidad de mi esposa, sino la de otras dos personas, una excompañera de trabajo con la que había tenido un conflicto ridículo y una hermana de su amiga, a quien apenas conocía. No era un caso aislado ni un arranque impulsivo. Era un patrón de conducta que llevaba tiempo en marcha y que se había intensificado en el último año, cuando sus deudas se habían salido de control. Lo que más impactó a mi esposa no fue que su madre hubiera cometido el fraude, sino darse cuenta de que había usado su identidad como si fuera una herramienta más, sin remordimiento y sin consideración por las consecuencias que pudiera tener en su vida. Era la confirmación final de que su madre nunca había visto esos límites que ella tanto trató de mantener. Mientras lidiábamos con esa información, recibimos otra llamada inesperada, esta vez de la misma amiga que meses antes nos había contado cómo había terminado echando a la suegra de su casa.
Nos dijo que quería avisarnos que la señora había sido expulsada del motel donde estaba quedándose porque llevaba semanas sin pagar. Había tenido que abandonar su habitación a mediodía, con todas sus cosas en bolsas improvisadas, y lo último que la amiga sabía era que la habían trasladado a un refugio temporal. Mi esposa no reaccionó con shock ni con tristeza, solo se quedó callada un momento, como si estuviera procesando algo que ya sabía en el fondo. Dijo que no era sorpresa, que era una consecuencia inevitable del camino que su madre había decidido tomar. No lo dijo con crueldad, sino con un cansancio profundo que venía de haber cargado durante años con una responsabilidad que nunca le correspondió. Lo más curioso fue que la caída de su madre se dio sin que nosotros tuviéramos que intervenir más allá de proteger nuestras identidades. No hicimos llamadas, no perseguimos nada, no empujamos el proceso. Todo avanzó solo. Era como si la vida hubiera decidido que finalmente iba a ajustar cuentas con ella. Y nosotros simplemente estábamos en la banca observando cómo se desarrollaba esa historia que tantas veces nos jaló hacia el centro del desastre. La suegra intentó una última maniobra para recuperar atención, comenzó a decirle a algunos familiares que estaba enferma, que necesitaba apoyo urgente y que su hija la había abandonado sabiendo que tenía una condición grave. Algunos parientes cayeron en su juego por unos días, pero cuando se dieron cuenta de que sus historias no coincidían, dejaron de responderle. Su propia red de manipulación empezaba a desmoronarse porque ya no tenía quien sostuviera las mentiras. El día en que mi esposa recibió la llamada final del investigador encargado del caso, supe que algo definitivo estaba a punto de cerrarse. El investigador le informó que su madre ya había sido formalmente vinculada con varios de los incidentes y que el caso podría escalar a cargos más serios dependiendo de su cooperación. Le dijo que necesitaba su testimonio porque había evidencias claras de que su identidad había sido usada sin autorización y que, aunque ella no corría ningún riesgo legal, era importante fortalecer la documentación para que no quedara ninguna duda. Mi esposa escuchó toda la explicación con una serenidad que me sorprendió. Cuando el investigador terminó, ella le dijo que estaba dispuesta a ayudar, pero también dejó claro que no quería mantener contacto ni recibir actualizaciones directas sobre lo que ocurriera con su madre. Dijo que necesitaba protegerse emocionalmente y que entendía que cada quien debía cargar con sus actos. El investigador lo entendió sin cuestionar nada. Esa noche hablamos largo, no sobre su madre, sino sobre nosotros. Sobre cómo, sin buscarlo, habíamos tenido que reconstruir nuestra vida desde los cimientos emocionales. Hablamos de cómo la manipulación se disfraza de amor, de cómo las lealtades mal enseñadas se convierten en cadenas y de cómo uno crece creyendo que el sacrificio es sinónimo de cariño cuando en realidad solo es una forma de control. Mi esposa dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que su madre nunca la amó de la forma en que un padre debería amar, porque siempre la vio como un recurso, como una extensión de sí misma, no como una persona con derecho a vivir su propia vida. Dijo que al final, lo más duro no había sido dejarla ir, sino aceptar que nunca hubo algo real que sostener en primer lugar. Con el tiempo, decidimos mudarnos. No porque temiéramos que la suegra apareciera, sino porque sentíamos que necesitábamos cerrar del todo ese capítulo. Encontramos una casa más pequeña pero más nuestra, sin recuerdos contaminados ni rincones que nos recordaran discusiones, llamadas, insultos o noches sin dormir. Fue un proceso liberador, casi terapéutico. Mientras empacábamos, mi esposa me dijo que por años había sentido que su vida era una lista interminable de incendios que debía apagar, todos provocados por su madre. Y que esta mudanza era la primera decisión importante que tomaba pensando únicamente en lo que ella quería. La suegra no volvió a contactar. Supimos por terceros que seguía en el refugio temporal, que estaba involucrada en más problemas legales, que no tenía a quién recurrir. Y aunque suene frío, no sentimos la necesidad de investigar más. La historia se cerró sola. Mi esposa, por primera vez desde que la conozco, camina sin mirar sobre el hombro, sin esperar el próximo desastre. Yo también siento que respiramos diferente, sin ese peso invisible que se iba acumulando sin darnos cuenta. No hubo una venganza planeada, no hubo un golpe calculado. Todo lo que pasó fue simplemente la consecuencia de no sostener más lo insostenible. La caída de mi suegra no fue provocada por nosotros, ella misma la construyó paso a paso, y cuando dejamos de servir como amortiguadores, finalmente llegó hasta el fondo. Y aunque ese desenlace duela por lo que representa, también es la razón por la que hoy vivimos con paz. Una paz que no sabíamos que era posible, pero que ahora cuidamos como si fuera lo más valioso que tenemos.